tardes, profesor. Somos el grupo 2 y acá le presentamos lo que es la base del proyecto, ¿no? Los integrantes son Calderón Mucha, Sideral Ruiz, está este Urbano Buleje, Guerrero Torres y Chupitas, ¿no? Como se puede observar acá, contamos con el índice del contenido que vamos a estar viendo a continuación. Y empezamos con el capítulo uno, ¿no? Más que todo es la descripción detallada de las 5 generaciones de la era de los electrónicas de la computadora, ¿no? Como primero, contamos con lo que es el gran salto que hizo la tecnología, la primera generación de las computadoras, ¿no? Que empezó en el año de 1940 hasta el 56. Las características que estas computadoras poseían era que eran de gran tamaño y muy costosas, se sobrecalentaban con mucha facilidad, el rendimiento era poco confiable, lentitud extrema, a veces más que todas las tareas simples que se le daba a estas computadoras tomaban horas o hasta a veces días para poder procesarlas. Y como ventaja era que eran los primeros pasos en la electrónica de computadoras, ¿no? Y sus desventajas que tenía era que el tamaño era muy grande, el consumo era demasiado, el mantenimiento también era demasiado costoso. Por otro lado, tenemos lo que es la segunda generación, ¿no? Que empezó del año del 56 hasta el 63. Las características que estas poseían era que eran más pequeñas y rápidas que las primeras generaciones, ¿no? La confiabilidad era mucho mejor, tenían un menor consumo y también eran menos propensas más que todo al sobrecalentamiento. Las ventajas que estas poseían era que era mayor eficiencia y menor costo de producción. Más que todo también aparecen las primeras impresoras y lectores de tarjetas, ¿no? Las desventajas que estas tenían era que aún eran un poco complejas de operar, un poco menos que las primeras generaciones, pero había problemas también. Y también pues, tenían problemas con los costos. Como la tercera generación, contamos en el año del 64 hasta el 71. Las características que estas computadoras tenían era que se integran miles de componentes en un solo chip, se reduce aún más lo que es el tamaño y el consumo, y tenía más que todo una introducción a un sistema operativo básico, ¿no? Como ventajas, esta tenía lo que era un bajo costo, que era, había mucha diferencia con respecto a las segundas generaciones, y tenía un mejor rendimiento. Se notaba la diferencia de salto de generación. Contamos también con el inicio de multiprogramas también y como desventajas también esta tenía la capacidad gráfica limitada y también del almacenamiento. Ahora vamos con lo que son la cuarta generación, ¿no? Que empieza en el 71 hasta presente, ¿no? Las características que estas computadoras tenían era que el microprocesador integra más que todo un CPU en un solo chip, que en este caso era un Intel del 4004, ¿no? Esta era la primera aparición de lo que son las computadoras personales, o también conocidas como PC actualmente. Después en esta generación se comienza a popularizar lo que son los discos duros y la interfaz gráfica, ¿no? Las ventajas que estas computadoras tenían en sus tiempos era que era el aumento espontáneo, más que todo en la velocidad, la memoria y la capacidad que esta tenía, ¿no? Los costos eran mucho más baratos, eran mucho más accesibles para el usuario promedio y la desventaja que estas tenían era que tenía más que todo obsolescencia rápida de equipos, ¿no? Como se puede observar acá, tenemos como un ejemplo lo que es el Apple II y el IBM PC, ¿no? Ya con la quinta generación cambian las cosas, ¿no? De aquí es desde el presente al futuro. Eran las primeras tecnologías, ¿no? Inteligencia comenzaba a tener, esta nueva generación, perdón, comienza a tener lo que es la inteligencia artificial y también lo que son las lenguajes de programación como es el Python y las lenguas de IA, ¿no? Tiene también lo que es un procesamiento en paralelo, sistemas que aprenden y simulan lo que es el razonamiento humano también, el desarrollo de computadoras cuánticas y aplicaciones actuales, ¿no? También tiene lo que es los asistentes virtuales Alex y Siri. Y
Las desventajas que estas tienen es que son riesgos éticos y dependencia tecnológica al uso de inteligencias artificiales, ¿no? Y eso sería todo lo que es el capítulo uno. Ahora les paso con mi compañera para que les explique lo que es el capítulo 2. Ahora comenzamos con el capítulo 2. Comenzamos con el Intel 8080 que fue lanzado en 1974 y este fue uno de los primeros microprocesadores de 8 bits, funcionando a una velocidad de hasta 2 MHz. Contaba también con 7 registros de 8 bits y podía direccionar hasta 64 kilobytes. Bueno, fue clave para los primeros sistemas de computación personal. En 1976 se lanzó el 8085, que fue una mejora directa al 8080. Este microprocesador seguía siendo de 8 bits, pero introdujo optimizaciones importantes, tales que solo requería de solo una fuente de alimentación de 5 voltios y ofrecía instrucciones más rápidas y alcanzaba una velocidad de 3 MHz. Luego tenemos el Intel 8086, presentado en 1978. Aquí se da lo que es el salto a una arquitectura de 16 bits y a un esquema de segmentación de memoria que permitía direccionar hasta 1 MB. Sus registros generales también eran de 16 bits, lo que permitió una mejora significativa en el rendimiento. En esa misma línea también tenemos al 8088, similar al 8086, lo que es la arquitectura interna, pero con un bus de datos externos de solo 8 bits. Esta modificación permitió usarlo como hardware más económico, razón por la cual fue elegida como el primer ordenador personal en 1981. Posteriormente tenemos, bueno, Intel desarrolló el 80186 y el 80188, las versiones mejoradas del 8086 y 8088. La diferencia principal era que estos chips integraban periféricos como temporizadores, controladores de interrupción y otros elementos, facilitando su uso en sistemas embebidos industriales. En el siguiente gran paso fue el Intel 80286, lanzado en 1986, 82, perdón. Este microprocesador incorporó un modo real y modo protegido, lo que le permitía ejecutar multitareas y acceder hasta 16 megabytes de memoria. Fue una base para los primeros sistemas operativos inteligentes. Bueno, luego llegó en 1985 el 8386, el primer procesador de 32 bits reales de Intel, que permitía una segmentación y paginación de memoria más avanzada, ideal para los sistemas operativos como Windows y Unix. Fue ampliamente utilizado en los años 80 y 90. El Intel 8486 llevó la arquitectura aún más lejos al integrar un coprocesador matemático directamente en el chip, lo que aceleraba las operaciones de punto flotante. También introdujo una ejecución más eficiente, capaz de procesar múltiples instrucciones por ciclo. Y finalmente llegamos a la familia Pentium, lanzada en 1993. Esta generación marcó una nueva era, incorporó arquitectura superescalar, lo que significa que podía ejecutar varias instrucciones al mismo tiempo. También mejoró notablemente la velocidad del reloj, la memoria caché y añadió soporte para funciones multimedia. A lo largo del tiempo, esta familia creció con versiones como Pentium 1, 3, 4, DM y las modernas líneas Intel Core. Capítulo 3. Descripción detallada de los periféricos de entrada-salida a la vez, almacenamiento y comunicación. Las computadoras utilizan diversos dispositivos periféricos para interactuar con el usuario, almacenar información y comunicarse con otros sistemas. Estos periféricos se clasifican según su función principal en 5 categorías: entrada-salida, almacenamiento y comunicación. Eh, Como periférico de entrada, tenemos que los dispositivos que permiten al usuario ingresar datos, comandos a la computadora, capturan información del entorno físico y la transforman en señales digitales que pueden ser procesados por la CPU. Un ejemplo claro es el mouse. Siguiente, por favor. Como periféricos de salida, tenemos el permitir mostrar, reproducir o emitir los resultados de la operación realizada por las computadoras, transforman la información digital en formas visuales, sonoras o físicas. Tenemos la pantalla como ejemplo. Siguiente. Como periféricos de entrada y salida,
Tenemos que son dispositivos capaces de realizar funciones tanto de entradas como de salida de datos, facilitando la comunicación bidireccional con la computadora. Ejemplo, la impresora. Siguiente. Periféricos de almacenamiento. Su función principal es guardar información de manera temporal o permanente. Se utilizan para conservar programas, archivos y datos. Tenemos acá como ejemplo una memoria SSD. Y periféricos de comunicación. Permiten que una computadora se conecte e intercambie información con otros equipos o redes. Son esenciales para el trabajo en red y el acceso a Internet. Tenemos acá como ejemplo un router. Oportunidad vamos a hablar sobre el capítulo 4, en el cual vamos a ver el diseño de las computadoras con los diferentes procesadores, en el cual tenemos en el modelo 85 y 86, de los cuales vamos a presentar 6 diseños. Siguiente. El primer modelo que tenemos es el TRS-80 del modelo 100, en el cual podemos ver que ha sido lanzado en el año 1983 por Kyocera. Este ha sido el primer dispositivo similar a una computadora portátil y se destacó más que nada por haber tenido un éxito comercial muy significativo en el mercado. Fue una de las primeras en su categoría introducido en el mercado. Algunas características que podemos ver es de que en el procesador manejaba un Intel 8085 de 8 bits y con una característica de CMOS de 2.4 MHz. En lo que tenemos en memoria tiene 32 kilobytes de ROM y también tiene de 8, 16, 24, 32 kilobytes de RAM estática. En lo que es almacenamiento podemos ver que tiene un ROM expandible de 32 kilobytes hasta 64 kilobytes. En pantalla podemos ver que tiene un LCD de 8 líneas con 40 caracteres con gráficos de 240 por 64 píxeles direccionales y un teclado de 56 teclas, 8 teclas de función programables y 4 dedicadas a teclas de comandos, una alimentación de 4 pilas AA y un adaptador de poder externo de 6 de velocidad. En el segundo modelo tenemos el modelo CompuPro 8085 hasta el 8088. Es una variante del 8085. Este fue la primera CPU de 16 bits fabricada por la división de CompuPro, el cual ha sido integrado un procesador de 8085 con uno de 8088 en una sola placa, lo cual facilitaba a los usuarios tener una solución muy práctica para la transición de software de 8 bits. Su procesador es de 8085 que operaba a 6 MHz con una opción de poder reducir la velocidad a 2 MHz y también integraba el modelo 8088 que funcionaba con 8 MHz. También tenía una memoria hasta 16 megabits de memoria conforme al estándar del IEEE 100. En algunas características adicionales podemos ver que los usuarios podrían alternar en estos dos procesadores. Uno, para poder tener un simple comando, el cual permitía al sistema operativo poder ejecutarse, y otro que permitía que el usuario podía acceder a aplicaciones avanzadas. El tercer modelo tenemos el MCS85, en el cual fue lanzado en 1997. Intel lanzó el kit de diseño del sistema con un SDK y también Intel tenía el MCS85. Este fue la primera computadora de placa única, el cual era asequible y tenía un alto rendimiento, lo cual podía, ¿no?, presentar en forma de kit. Esto incluía que todos los componentes necesarios para que el usuario podría completar la construcción del sistema. Muy aparte, podemos ver que el kit contaba con una pantalla LED de 6 dígitos y un teclado de 24 teclas que permitían la entrada, visualización y ejecución directa de programas por parte del usuario. Su procesador era del modelo 8085A de 3 MHz, una memoria de 256 bits de RAM, cuartos, autobús paralelo de 38 líneas y una pantalla LED de 6 dígitos, como ya ha sido mencionado. El cuarto modelo tenemos el IBM AT, variante del 8086, en el cual este modelo ha sido a menudo abreviado por IBM, AAT o APC-AT. Fue introducido en el año 1984 como el cuarto modelo en la serie de computadoras personales. Y su versión portátil también que podemos ver, ¿no?
El IBM Portátil PS. Este modelo no solamente se diseñó en torno al microprocesador Intel 80-286, sino que fue una variante del 8086. Dentro de sus características podemos ver que tiene un procesador del 80-286 de 8 MHz, una memoria de 256 a 512 kilobytes de RAM, más 3.5 megabits. Tenemos almacenamiento de 20 de megabits de disco duro y gráficos CGA. El quinto modelo es el Mindset Computer, una variante del 8086. Este ha sido también una computadora personal basada en el procesador Intel modelo 80-186, que ejecuta MS2. Fue desarrollada por la compañía Mindset Corporation en 1984. A diferencia de los otros dispositivos compatibles con IBM PC de la época, este cuenta con un hardware personalizado que permite una resolución de 320 por 200 píxeles con 16 colores simultáneos. Esto permite que la computadora te pueda mostrar una paleta de colores de 512 tonos y una capacidad de dibujo acelerada por hardware, incluyendo también un blitter. Esto le permite actualizar la pantalla 50 veces más rápida que un adaptador gráfico estándar de colores del IBM, ¿no? Los ingenieros claves para estos proyectos fueron Mindset y Amiga, que eran ex empleados de Atari. El procesador es, como se ha mencionado, el modelo Intel 80-186 a 6 MHz, una memoria de 32, 128 o 256 que se puede encontrar kilobytes de RAM, 32 kilobytes de VRAM. Tenemos gráficos de Custom VLSI. El último modelo que podemos ver es el Siemens PCD, variante del 8086. Este fue la primera PC en MS2 comercializado en 1982. La mayoría del hardware era similar a ambos modelos, mientras que el PCX contaba con 1 megabit de RAM, un disco duro y una unidad de gestión de memoria del MMU. El PCD en su configuración básica tenía 128 kilobytes de RAM. También había una configuración más avanzada con 256 kilobytes, 512 kilobytes o 1 megabits de RAM. Una segunda unidad de disquete o un disco duro de 13 a 20 megabits. El diseño del teclado variaba entre los dos modelos. Como se mencionó, el procesador 80-186 del modelo Intel con 8 MHz, una memoria de 122 kits más un megabit y un almacenamiento de ROM expandible de 32 kilobytes hasta 64 kilobytes. Bueno, ahora pasar a explicar el capítulo 5, el cual trata de sistemas operativos 8085, la familia Pentium, lenguajes de programación, los aplicativos, la base de datos de estos microprocesadores y hasta los microprocesadores de la familia de los microprocesadores Pentium. Primero que nada vamos a ver los sistemas operativos en la evolución del 8085 a la familia Premium. Bueno, primero que nada tenemos el 8085 y el 8086, lo cual su función es reproducir el comportamiento lógico del procesador. Esto es útil para fines educativos y desarrollo. Como siguiente tenemos el procesador 8286 y 8383. Estos se empezaron a emplear en versiones mucho más avanzadas para el MS2 y comenzaron a aparecer sistemas multitareas como vendría a ser el Xenix y el OS. Y por último tenemos el 8486 y el Pentium, como se le conoce. Se reproducen versiones gráficas como el Windows 3, Windows 3X, el Windows 95 y el Windows 98. Y sistemas multitareas mucho más robustos como Windows NT y Linux. Ahora hablaremos de los lenguajes de programación. Durante esta evolución se utilizaron diversos lenguajes de programación para programar desde el nivel bajo hasta la aplicación de alto nivel. Primero que nada tenemos el lenguaje ensamblador, que es el ASM, el principalmente usado para programar directamente los microprocesadores 8085 y 8086. Como siguiente lenguaje tenemos el BASIC y Pascal. Son comunes en los años 80 para aplicaciones educativas y de escritorio. El C y el C++, dominantes a partir del 83-86 en adelante, lo cual permite un mayor control de hardware y eficiencia. Y por último, el Java y el Visual Basic, más comunes en la era Pentium, especialmente en entornos de Windows para desarrollo de interfaces gráficas. Las bases de datos que fueron utilizadas. Bueno, primero tenemos al de base. Este es uno de los primeros sistemas de base de datos ampliamente utilizados en lo que son microcomputadoras.
Como siguiente tenemos el Fox Pro. Este es una mejora del database que tiene una mayor capacidad y velocidad a su antecesora, el Access, que es algo parecido al Windows y que se popularizó por su interfaz que era mucho más amigable con los usuarios. Y por último, el MySQL y el Oracle. Estos comenzaron a implementarse en la era Pentium con el auge de los servidores y el sistema cliente-servidor. Ahora las aplicaciones más comunes. Como tal, tenemos a los programas de oficina, hojas de cálculo, procesadores de textos, ya sea el WordStars o el Lotus, juegos como el Prince of Persia, el Doom, entre otros, sistemas de control industrial y automatización. Estos se basan en microcontroladores programados en ASM o en C. Y por último, el MySQL. Buenas noches, profesor. Aquí continuaremos con la exposición con el último capítulo, que es el capítulo 6, donde hablaremos sobre los emuladores y simuladores de los microprocesadores 8080 hasta la familia de microprocesadores Pentium. Pero antes que esto, quisiera iniciar dando una breve introducción sobre una diferencia breve entre lo que es emulador y simulador. La teoría indica que simulador es aquello que reproduce un comportamiento lógico en base a lo que sería fines educativos o fines de desarrollo, ¿no? Y un emulador ya hablamos de algo que reproduzca justamente el comportamiento tanto lógico como físico de un procesador en un formato más estandarizado, más soluble en este nivel de hardware, permitiendo justamente correr el hardware de manera real, viéndose y directamente viendo justamente el prototipo, comparándose y viendo directamente cómo reacciona este mismo a los ajustes en base a la interfase que se crea. Con esto podemos iniciar y damos bienvenida a justamente una breve explicación de la familia de microprocesadores Pentium. Iniciamos con el Intel 8080. El Intel 8080 inicia directamente como un simulador. Tenemos directamente, estos se utilizan ya sea en la plataforma de Windows o Linux y directamente, bueno, este se encarga principalmente de simular instrucciones básicas del 8080 como podemos visualizar en la breve imagen que tenemos ahí. Es una herramienta directamente con diferentes líneas de comando, con características bastante simples, directamente como una interfaz bastante simple, la cual directamente se utiliza simplemente para ver una visualización clásica de lo que sería en ese momento lo que son registros. El uso directamente es justamente ideal para poder practicar el comportamiento más que todo del 8080 y pues por lo menos ver y tener una base sobre cómo crear y cómo ver el tipo de registros en una simulación bastante factible o bastante simple. Después tenemos el EMU 8080, que a diferencia del SIM, este es un emulador de bajo nivel claramente para la de época directamente en torno a lo que sería código fuente en lo que sería formato tipo C o el lenguaje de programación C. Eso más que todo lo vemos justamente en varios SO. Y la característica principal directamente es que este directamente ya emula lo que son las instrucciones breves sobre lo que sería, por ejemplo, un simulador. Y además este brinde justamente un soporte programado para lo que sería Space Invaders. Por ejemplo, ya un poco más ligado a lo que sería la creación, por ejemplo, de un contenido más ligado, por ejemplo, a juegos, ¿no? Su uso es más que todo en torno a lo que es aprendizaje de arquitectura y justamente una emulación tipo retro, ¿no? O sea, los típicos juegos creados en base a lo que sería una emulación simple, pero que al fin y al cabo fue una pionera básica para poder justamente crear este tipo de, eh, digamos, prototipos de videojuegos anteriormente vistos. Ahora pasamos directamente al Intel 8085. Empezamos justamente hablando del GNU Zen 8085, el cual directamente es un simulador que ya se puede utilizarse tanto en plataformas como Windows como Linux. La descripción breve sobre este es justamente que esta era más utilizada de una forma gratuita y bastante intuitiva, ya que esta permitía justamente editar y simular ya en ensamblador y el registro y visualización dentro de la propia memoria de esta misma aplicación.
además de una ejecución, por así decirlo, lineal en base a paso de cada una de estas, y podías directamente ver el proceso de todas las cosas que estabas haciendo durante el proceso. Su uso más que todo era excelente para, por ejemplo, cursos de microprocesadores. Al momento de una enseñanza previa se solían utilizar para brindar una asesoría más personalizada al alumno y tener por lo menos la noción y cómo funcionan y cómo es que estas estaban, por ejemplo, más estandarizadas como un método de enseñanza un poco más ligado al aprendizaje. Después tenemos el simulador ID, que ya era, este es un tipo de emulador, claramente todavía era de bajo nivel, porque directamente este lo que hacía ya para su momento era justamente igualmente poder hacer programación en base a ensamblador. Y esto funcionaba directamente en código frente a lo que sería código tipo C. Las características principales directamente era el aporte a los macros. Esta era una nueva actualización que se le estaba brindando a ese mismo y una visualización más a la que son los flags y registros en puertos, cosa que directamente no vimos en la versión 8080. Y acá vemos un incremento y una mejora. Entonces también vemos la depuración de los puntos y la interrupción justamente de estos. Su uso directamente es para estudiantes de ingeniería o directamente de electrónica de sistemas para que se pudieran acostumbrar directamente a la creación, por ejemplo, de sistemas ya de lo que sería justamente los macros y más que todo lo que es un registro de flags. Luego continuamos con el Intel 8086, directamente aquí vemos ya lo que sería el EMU 8086. Este más que todo era de tipo simulador y eso se utilizaba más que todo en las plataformas de Windows como Linux. La descripción es bastante breve ya que hablamos justamente de un hito bastante estandarizado, ya es lo que sería en el ámbito académico para la programación y también dentro de lo que sería ensamblador. Las características principales de este son justamente la versatilidad en ASMR como compilador integrado, ya que este ya era mucho más versátil y se puede utilizar de muchas más formas. Y la visualización de registros y pila de memoria, además de la simulación de los periféricos básicos, lo que justamente era previsto para justamente la enseñanza previa. El uso directamente, justamente como se lo mencionaba antes, es para la programación 8086. Esto nos ayuda bastante a los alumnos para justamente tener una intuición mucho más grande de cómo poder simplemente tener una simulación pendiente en lo que serían los periféricos, por ejemplo, estudiantes de electrónicos, estudiantes de sistemas. Después tenemos ya el DOSBox. El DOSBox se incorporó directamente en los años 80-90 y este de tipo emulador directamente. Eso se incorporó en plataformas como Windows, Linux y Mac OS. La descripción directamente emula un entorno en entorno 2 sobre una arquitectura de 86, lo cual directamente ayudaba a una emulación completa de procesadores, así como la ejecución de software antiguo y también de juegos retro, así como tal. Eso también fue uno de los principales pioneros y por los cuales Apple empezó justamente a crear también videojuegos en torno a este sistema operativo. Ahora, justamente su uso era justamente para emular simplemente algún tipo de software antiguo directamente y poder también así a la vez crearlos directamente, ¿no? De alguna forma. Luego tenemos el Intel 80-286, 80-386 y 80-486. En esto directamente ya hablamos de un botch, lo que sería un tipo CPU, hardware y PC. Esto ya hablamos de un poco más semi-profesionales. Y la plataforma ya eran directamente Windows, Linux o Mac OS, como puedes, o directamente multiplataforma. Y este más que todo ayuda para la simulación de computadoras o enlace directamente en CPU 8086. Las características serán sobre el soporte protegido, una depuración de bajo nivel en ese momento y una configuración detallada del CPU, RAM y el BIOS. Y su uso directamente era para una investigación más ahora sobre la arquitectura de esta misma y justamente sobre ver los SOS antiguos, por ejemplo, ¿no? En Minix o 2, que vamos a hablar posteriormente. Después tenemos el QEMU, directamente que este es un emulador, y este sí era multiplataforma, así como el anteriormente mencionado. Y en este directamente hablamos de una descripción ya que este emulaba procesadores de hasta los más modernos incluso, y ha servido incluso para crear cierto tipo de aplicaciones ya a posteriori, y ya directamente usarlo para visualización. Entonces sus características era su alta velocidad de simulación, permitir directamente instalador de cierto tipo de sistemas operativos completos y el reporte directamente de las imágenes iOS y el disco virtual. Este ya es un poco más completo y hablamos ya de una serie, una transición y una evolución que ha habido hasta esta, ¿no? Hasta la ejecución de software antiguo basado en DOS. Y ya por último tendríamos directamente el Intel Pentium. Aquí tenemos lo que es el CIMIX, ya implementando la serie WinRiver de Intel.
Este ya directamente es un simulador profesional, el cual directamente influye en la plataforma comercial, ya que este ya se adquiría a través de una licencia en base a lo que sería una compra justamente anteriori para poder utilizarse. Este directamente ya simulaba entornos complejos, incluyendo hardware personalizado y procesadores como Pentium y posteriores. Su característica, simplemente lo más completo que se podía ofrecer, simulación de tiempo completo, en soporte, integridad de CPU a todos los dispositivos y justamente lo que sería útil para el diseño de sistemas justamente posteriori. Y su uso es en entornos industriales automatizados e incluso hoy en día se suele utilizar bastante. Ese sería el fin, muchas gracias por la atención prestada.